Gracias, Señor, por sanar nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, Señor, por cada vida en este lugar. Que tú seas obrando en cada corazón, Señor. Pero en especial por los padres, los hermanos, los sobrinos de Cristo. Consuélalos, Señor, dales paz y fortaleza en medio del dolor. Gracias te damos. Háblanos, Espíritu Santo, ministranos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Dice la palabra del Señor, nos cuenta una historia en Primera de Samuel, capítulo 21, cuando el rey David, o mejor dicho David en esa época, porque el rey Saúl estaba persiguiendo a David y estaba sufriendo mucho porque obviamente el saber que iba o le querían matar, le querían destruir a él y a su familia era extremadamente complicado. Y David sufrió mucho en esas circunstancias. Y dice primero de Samuel 21:10 que él tuvo que escapar a los enemigos, porque era la única manera de que Saúl ya no lo siga persiguiendo, es ir a donde estaban obviamente sus otros enemigos, que eran los filisteos. Y cuando llega ahí, él tuvo que hacerse el loco o tratar de que la gente lo vea como loco para poder que lo dejen libre y no lo maten tampoco. Y luego de que al fin y al cabo le permiten vivir, dice la historia en el Salmo 34 que escribe este Salmo 34. Y si vemos ahí en el texto la introducción a este salmo, nos dice el Salmo 34, mira la introducción, dice: Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Cuando alguien vive lo que David vivió, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el temor, todo lo que él sufrió, la verdad, creo que todo esto que David vivió pudo escribirlo en este Salmo 34. Y el Salmo 34 es un salmo que de alguna u otra manera nos ayuda cómo David pasó estos momentos complicados y duros en su vida, cómo seguir adelante en medio de las dificultades que él continuaba viviendo. Pero ¿qué hizo David frente a todo eso? ¿Qué es lo que el Salmo nos enseña frente a esas circunstancias complicadas? Si usted mira en el versículo 4 del Salmo 34 dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Tal vez usted está pasando por situaciones no fáciles en la vida. El salmista dice que tenía temores, que tenía angustia, que tenía desesperación, que tenía dificultades. Tal vez usted está aquí en este lugar con muchas dificultades personales, familiares, económicas. Tal vez usted está con mucha angustia en su corazón. Tal vez el temor de lo que está viviendo a su alrededor, el temor a perder el trabajo, el temor a enfermarse, el temor a la misma muerte. Yo no sé cuál sea esto, pero lo que sí sé es que David nos enseña a través de este salmo lo que él hizo. Mire ahí el verso 4, dice: oré al Señor y Él me respondió. Si hay algo que a usted y a mí siempre nos va a sostener es la oración. Es ir delante de Dios, es buscar su rostro. Es entender que cuando usted ora, Él siempre lo escucha. Y tal vez usted dirá: pero pastor, yo oro, yo no sé si me escucha porque sigue igual. Pero yo quiero decirle que el Señor siempre responde. Y Él va a responderle a usted, pero a veces nos dice un no o un espera. Sí, hay otras veces que nos dice un sí.
Hay otras veces que tenemos una respuesta clara y a veces escuchamos simplemente espera en mí, guarda silencio delante de mí. Pero el Señor siempre nos responde. Y aquí en el texto dice claramente que Él respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué temor usted está viviendo ahora? Ese temor el Señor lo va a liberar. Eso que le está a usted agobiando, que le está confundiendo, que le paraliza, que le hace sentir que de pronto no puede avanzar, de ese temor el Señor le va a librar. Porque cuando decía bien el evangelista en primera de Juan, el capítulo 4, dice que el Señor dice que el perfecto amor echa fuera a esos temores. Cuando el perfecto amor que se llama Jesús entra a su vida y recibimos de ese amor y entendemos cuánto Él nos ama, al entender el gran amor del Señor, mis temores se van. A veces seguimos con temores porque no entendemos cuánto Dios nos ama. Que a pesar de las circunstancias adversas, Él está ahí y Él siempre nos ama. Mire el verso 5, dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Eso decía del mismo. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Porque el Señor lo rescató en medio de una circunstancia tan complicada. Y obviamente vino un gozo y una alegría al corazón de David. Y tal vez sí, hoy usted está sufriendo. Hoy nos da mucha tristeza la pérdida de Cristian. Pero sabemos que el Señor nos va a consolar y nos va a fortalecer y obviamente va a volver la paz a nuestro corazón en medio de todo esto. Pero también dice el versículo 6, en mi desesperación oré. Cuando usted está desesperado, ora o busca alternativas de salir de su problema o busca otras formas. Siempre en nuestra desesperación lo mejor será orar. Y el Señor me escuchó, dice, y me salvó, no dice de una dificultad, me salvó de todas mis dificultades. Cualquiera sea su dificultad, el Señor lo puede salvar, el Señor lo puede liberar, pero la clave es, oremos al Señor, busquemos su rostro, busquemos su presencia. Pero ¿qué más nos enseña David en este salmo? Mire el versículo 7 del Salmo 34, dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Solamente la presencia poderosa de Dios y los ángeles que el Señor envía para protegernos nos puede librar de angustias, de temores, de cualquier circunstancia adversa. Pero ¿a quiénes le está librando? ¿Quiénes son aquellos que tengan esa seguridad? El texto nos dice a todos los que le temen. ¿Usted tiene el temor de Dios? ¿Usted vive con el temor de Dios? ¿Está realmente entendiendo y viviendo de acuerdo a eso? A veces no siempre entendemos el temor del Señor. Mire el versículo 11, lo que dice Salmo 34, 11, y nos hace entender un poquito más sobre esto. Dice, vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces refrenen su lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. David les dijo a lo mejor a sus propios hijos que estaban pequeños, a lo mejor a aquellos amigos que estaban cerca, le dijo, vengan hijos míos, escúchenme, yo les quiero enseñar el temor al Señor. Y ese temor al Señor hay una bendición que les permite a ustedes vivir una vida larga y próspera. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Mire el texto, el verso 23. Primero, refrene tu lengua de hablar el mal. El temor al Señor es apartarme de lo que está mal. El salmista decía, y a lo mejor la lucha del mismo era cosas que salen de su boca que no estaban bien. Que a veces hablamos mal, decimos mal, actuamos mal
Y obviamente el temor al Señor no solo es apartarme de lo malo, sino hacer lo correcto. Y aquí cuando dice el pasaje, refrena tu lengua del mal. Estamos refrenando nuestra lengua de hablar lo malo a los que están a nuestro alrededor. A veces de nuestra boca salen palabras de maldición sin necesariamente decir que los maldecimos. Sería terrible que usted maldiga a alguien, porque dice la Biblia y dice Santiago que nuestra boca no está para maldecir, sino para bendecir. De nuestra boca no puede salir agua salada y también agua dulce. Es imposible, una misma fuente no puede salir eso. Pero a veces de nuestra boca seguimos diciendo palabras que destruyen la imagen de un cónyuge, de un hijo, de un padre, de un amigo. Palabras que eran ironías que destruyen y carcomen ahí en su corazón, en su alma o en su espíritu. A veces decimos palabras que son como una espada que lo penetran profundamente en el corazón, que marcan el corazón de un hijo. En este encuentro de adolescentes que se tuvo la semana pasada, y cuando se les preguntaba a algunos de los chicos qué son lo que les afecta y les duele, dicen las palabras que mi madre o mi padre dice de mí, y marcan el corazón de esos chicos. A veces padres no nos damos cuenta cuántas palabras están afectando el corazón de ellos. Tal vez ni siquiera es a ellos, a veces son palabras que le dice a su cónyuge y que al escuchar eso le causa a usted un dolor profundo en su corazón. Si queremos ver días buenos, si queremos tener una vida próspera, tenemos que tener el temor del Señor. Y el temor del Señor se ve cuando yo aprendo a refrenar cada día mi lengua. Pero también dice, y que tus labios dejen de decir mentiras. ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Seguimos ocultando, engañando? ¿Seguimos tratando de mentir para que no nos descubran lo que estamos haciendo mal? ¿Seguimos poniéndonos una máscara tratando de aparentar algo que no somos o tenemos? Y a veces tenemos que entender que hay momentos que sufrimos, que lloramos. Para mí fue muy doloroso el enterarme en la mañana, pero en el primer culto, cuando comencé a predicar, la verdad me quebranté delante de Dios y comencé a llorar y no podía predicar. Porque no es fácil. Tal vez para usted, cuando está en momentos duros y difíciles y usted está pasando por eso y de pronto la gente le pregunta cómo está y usted dice yo estoy bien, cuando en el fondo usted no está bien. Usted a lo mejor está cansado, está agobiado, está preocupado, está triste, está airado, está molesto, está cargado. Pero lamentablemente nosotros tenemos la tendencia de ponernos máscaras y querer aparentar algo que no estamos. Y sí, yo estoy triste y con dolor por la muerte de Cristian. Y tal vez usted, los que le conocen también, tal vez muchos simplemente usted sabe que ahí en la cabina estaba alguien y un equipo que está ayudando. Pero aquellos que hemos estado cerca de alguien como Cristian, tal vez como usted entiende cuando estaba cerca de un familiar y murió y sabe el dolor que se siente eso. Pero iglesia, a veces nosotros no somos tan sinceros con la gente. Y claro, la gente luego decimos, no nos entienden, no nos comprenden, pero si usted tampoco es sincero, ¿qué le pasa, lo que le duele, lo que sufre? Para que otro que le escucha pueda orar o simplemente abrazarle o simplemente decirle, mira, cuenta conmigo. Y a veces no hay una respuesta correcta a una situación dura. Y a veces solo necesitamos que nos abracen, que nos toquen, que nos digan, estoy orando por ti, y eso es suficiente. Iglesia amada, hay que aprender a vivir una verdad en la vida y dejar nuestras mentiras. Dejar a esas máscaras que en vez de ayudarnos nos siguen perjudicando. Si queremos vivir con una vida temerosa del Señor y tener días buenos, dejemos la mentira a un lado. Pero el verso 14 dice algo más, dice, apártate del mal y haz el bien. Eso es temor al Señor. Es entender que lo que Dios quiere, si yo soy un hombre temeroso de Dios, cada día debo apartarme de lo que yo sé que está mal. Pero también tengo que buscarle al Señor, tengo que hacer el bien, tengo que honrarle a Él.
El temor al Señor no solo es apartarme de lo malo, sino también buscarle al Señor en honra y reverencia, respetándole y honrando. Eso se llama el temor al Señor. Y eso es lo que David les quiso enseñar. Es necesario que cada día nos apartemos del mal y cada día hagamos el bien. ¿Hay algo en su accionar de vida que usted sabe que no está bien, que debe apartarse? Usted es consciente y solo usted y Dios sabe cómo usted está viviendo y actuando. Las caras podemos ver, pero los corazones no lo podemos saber. Solo Dios lo sabe perfectamente. Pero si usted sabe que hay algo en su más profundo de su ser, que usted sabe que no está bien, es hora de poner un alto y decir: Señor, perdóname, yo renuncio a este pecado, a esta práctica, a esta acción, a este deseo de venganza, a este odio, a este orgullo, a esta mentira, a esta soberbia. Es necesario pedirle perdón y apartarnos del mal. No hay forma de apartarse sin arrepentimiento. Iglesia, sin arrepentimiento no hay restitución y restauración. A veces usted quiere restaurarse y quiere cambiar cosas, pero si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento, empezando con una genuina confesión, es complicado apartarnos de lo malo. David mismo sabía perfectamente eso, y cuando años más tarde él comete uno de los pecados más graves en su propia vida, fornica o adultera, miente, emborracha y asesina, él escribe luego ese salmo poderoso que usted puede leerlo en su Biblia, el 51 y el 32, que tiene unas enseñanzas profundas de cómo uno confiesa el pecado. Pero a veces nos está haciendo falta apartarnos genuinamente del mal, porque decimos: bueno, es que yo no soy tan malo, es que yo no hago tantas malas cosas como otros. Nos comparamos, tratando de justificarnos, y la tendencia es justificarnos. ¿Cómo vamos a poder ver días buenos si no hay un genuino apartarme de lo malo con un arrepentimiento real? Y lo otro que es importante, hacer el bien, porque el arrepentimiento es: si yo estoy caminando a hacer lo malo, yo me detengo. Arrepentirme es darme la vuelta y volver a hacer lo que es correcto. No solo se trata de una confesión. Es como cuando Judas engañó o vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Él tuvo mucho pesar, mucho dolor por lo que hizo, y cuando se dio cuenta que Jesús realmente lo iban a matar, y él se quedó solamente en el remordimiento y en la culpa, y terminó suicidándose. Pero en cambio, Pedro, el apóstol Pedro, que también lo negó 3 veces, que lo abandonó a Jesús, él también lloró amargamente, dice la Biblia, pero él hizo algo diferente. Él cambió de vida. Él realmente se arrepintió. No se quedó solamente en el dolor del sufrimiento. Iglesia, para vivir una vida temerosa de Dios, debo cada día apartarme del mal, pero hacer el bien. Le pregunto: ¿qué cosas buenas tiene que hacer con aquellas personas que usted no ha hecho lo correcto? ¿Qué cosas buenas usted tiene que hacer con los que están cerca suyo, que usted los ofendió con las palabras? Sí, debe pedirle perdón, pero también tiene que comenzarle a decir cosas buenas de esa persona. Porque dice: bueno, ya, perdóname, me equivoqué. Y como que el otro está obligado inmediatamente a decirle: sí, te perdono. Pero cuando también en usted tiene que haber un cambio, un arrepentimiento, un cambio de mentalidad y de acción frente a lo que hizo. Si usted fue violento, si usted lo trató mal con palabras y acciones, pida perdón y ahora comience a tratarle con cariño, con afecto, con dulzura, con respeto, con consideración. Eso es arrepentimiento. El temor al Señor es apartarme del mal y hacer el bien, pero también el texto dice: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Yo me pongo a pensar en David. Cuando él escribe este salmo, recuerden, David había estado huyendo ya durante varios tiempos del rey Saúl, que lo quería matar por celos y por envidia. David con su familia salió, ¿no es cierto?, para buscar y la manera de huir de todo lo que él estaba pasando. Y la historia bíblica nos dice que cuando va donde este filisteo, el rey de los filisteos, Abimelech,
obviamente él tiene que hacerse loco y comportarse como loco para buscar la manera de que no lo mate, porque él decía, pero si este es el David, el general que decían, él mata a los 10,000 y Saúl a los 1,000, y está aquí. Pero cuando ve la misericordia del Señor y Dios lo guarda, lo rescata y al final lo sueltan y queda libre. Pero él todavía tenía un serio problema, un serio enemigo que se llamaba el rey Saúl, que estaba ahí buscando la manera de matarlo porque sabía que él iba a ser el futuro rey. Y a veces nosotros, que estamos viviendo nuestras circunstancias adversas, decimos, es que todavía tengo el problema y la dificultad. Pero el Señor, y a través de David dice, busca la paz y mantén esa paz y síguela, conserva esa paz. David, en medio de que todavía tenía un enemigo llamado el rey Saúl, yo me imagino que él tuvo que perdonarle, Señor, yo perdono a Saúl. Porque recuerden, David cuando era un muchacho, él lo salvó del gigante Goliat. David era un artista y tocaba bien el arpa y le tocaba para ministrarle y sacarle los demonios al rey Saúl. David fue su paje de armas, David fue su general que le ayudaba a vencer las batallas. Pero al final, a pesar que él hizo lo bueno con Saúl, le quiso matar por envidia, por celos y por todo eso. A ese hombre que lo quiere matar, David lo perdonó, porque él dice, busque la paz y reténgalo. Y si David decía eso es porque él sabía que él tenía que hacerlo. Yo creo que lo hizo. Señor, yo perdono a Saúl, te lo entrego a ti, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a vivir en paz. Yo no me voy a amargar la vida. Yo no voy a estar pensando en que si aquí algunos años voy a pasar, me va a matar. No, Señor, lo perdono y te lo entrego. Y a veces, iglesia, no hemos aprendido a perdonar a los que nos ofenden. Porque usted y yo, todos en algún momento dado, la gente nos ofende. A lo mejor usted hoy está sufriendo eso. De gente que habla mal de usted, de gente que le trata mal, le da la espalda, le ha hecho daño, le ha hecho y le sigue haciendo daño. Pero la clave es, la sanidad emocional depende de usted. Dios le ha dado a usted el perdón de sus pecados y con el mismo perdón que Dios le ha otorgado, usted tiene que decir, Señor, yo le otorgo ahora el perdón a esta persona que a mí me ha ofendido, que a mí me ha dañado. Señor, yo lo perdono y te lo entrego. Tiene que aprender a entregarlo a esa persona al Señor. No se puede mantener la paz si no lo entrego cada día al Señor. Y tal vez hay cosas más profundas que debe entregar. Tal vez usted tiene que orar y decir, Espíritu Santo, arranca toda esta amargura de mi alma, eche fuera su amargura, su ira, su enojo. Pida perdón si también usted ha pecado con palabras frente a lo que le han hecho. Y libérese y dígale, Señor, ven y corta toda ligadura de falta de perdón, de odio, de resentimiento. Déjale que Él corte y usted libérese de eso. Porque el Señor quiere que usted busque la paz y se esfuerce por mantenerla. No es fácil en medio de un mundo complicado, un mundo violento, una sociedad que es egoísta, una sociedad corrupta, un entorno que lamentablemente la gente busca solamente su propio beneficio y no le importa el resto. Gente que está pensando solo en el mismo y no le importa el prójimo. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir, a que el Dios le está diciendo, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Si usted realmente quiere tener días buenos, días felices, una vida próspera, larga, es necesario cada día, Señor, refrena mi lengua de hablar el mal. Señor, que mis labios no hablen engaño. Señor, ayúdame a apartarme del mal y a hacer el bien. Señor, voy a buscar y vivir en paz y esforzarme por mantenerla. Amén. Entonces, sí, eso es temor al Señor. Y cuando volvemos al Salmo 34 y el versículo 8 del Salmo 34 me dice, prueben y vean que el Señor es buena. Qué alegría para los que se refugian en Él. David decía esto, prueben y vean que el Señor es bueno. Pero hace pocos días, horas, lo querían matar. Tuvo que hacerse loco para que no lo maten. Y él dice, Dios es bueno. Porque él conocía a ese Dios que tenemos, iglesia amada.
Pero la verdad, a veces nosotros nos quedamos solo en el dolor, en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento. Y nos hemos olvidado que Dios es bueno y siempre lo será. Amén. Pero miren algo más aquí en este pasaje. Dice, versículo 9, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Qué hermoso. El temor al Señor no solo que me da una vida próspera, sino que también Dios me va a bendecir y dar lo que el Señor sabe que yo estoy necesitando. Dice el verso 10, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Qué hermoso este salmo. Y él dice, no les faltará ningún bien. Y recuerden, él salió huyendo, él dejó sus cosas, él dejó todos sus bienes, él tuvo que salir escapándose, no tenía ni una espada y tuvo que buscar una espada para tener algo con quien defenderse. Pero el salmista dice aquí en el texto que cuando nosotros confiamos en el Señor, no les faltará ningún bien. ¿Estamos confiando en ese Dios de poder y de gracia y de provisión? Amén. Porque si usted sigue confiando en los hombres, se va a dar contra la pared. Si usted confía en la política o confía en una sociedad, confía en muchas cosas, usted va a salir mal parado de eso. Iglesia, nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. En Él confiamos, en Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos guarda. Eso es importante. Pero algo más que nos dice el salmista, no solo tenemos que orar, que buscarlo, no solo que tenemos que aprender a tener temor del Señor. Mire el verso 17 del Salmo 34, dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. A veces nos falta aprender a quebrarnos delante de Dios. Nos falta aprender a derramar nuestro espíritu, nuestro corazón delante de Dios. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, creo yo, porque aprendió a vivir quebrantado delante de Él. Y a veces nos toca pasar momentos difíciles, duros, complicados, para aprender a quebrantarnos, porque a veces nosotros somos personas que queremos tener todo bajo el control y queremos que las cosas no pasen nada. Y todavía hemos aprendido a quebrantarnos, pero el quebrantamiento de corazón trae restitución y restauración. Y mire lo que dice el verso 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Iglesia, el hecho que usted sea cristiano no significa que usted no va a pasar por dificultades. Todo el mundo tiene dificultades. Y la persona íntegra como usted también va a pasar dificultades. Pero el Señor, mire el verso 19, Salmo 34, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Cuando cantamos esta alabanza, el Señor cumple sus promesas. Hay una promesa que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hay promesas de Dios. Pero esas promesas tienen que ver con su presencia de cuidado, de gozo, de paz. Dios no nos dice que Él necesariamente va a sacarnos de tal o cual dificultad en el momento que uno quiere. Él dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener, te voy a levantar. Y sí, va a terminar esta prueba, claro que sí, pero hay tiempos, hay momentos. David, cuando escribe este salmo, todavía había un rey Saúl ahí en Jerusalén que lo quería matar, y obviamente pasó luego meses más en lo que le quería seguir matando. Iglesia, hay que aprender un día a la vez a disfrutar de la presencia del Señor. Y cuando aquí dice el Señor, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión.
David fue rescatado de Saúl, David fue rescatado del rey Abimelech, David siguió siendo rescatado, pero después de eso había un Salmo 34 en la que él daba gracias al Señor, el Señor alababa, como vamos a ver más adelantito. Y mire el versículo 20, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué David escribe este salmo? Porque yo creo que él pensaba en él, claro que sí, pero este salmo y este versículo 20 es un salmo que luego, cuando ya en el Nuevo Testamento Jesús viene, es crucificado, es puesto en la corona de espinas, es golpeado, y ahí en la cruz dice: y para que se cumpla que ningún hueso sea destruido. Señor Jesús, estaban apelando a este versículo 20 del Salmo 34, porque a Jesucristo sí lo flagelaron, le pusieron clavos, la corona de espinas, sufrió, padeció, derramó toda su sangre, pero ningún hueso fue quebrado, para que se cumpla este salmo, este versículo. Jesús tuvo que padecer por nosotros, aun cuando se cumple una promesa de que ningún hueso de él fue quebrado. Por eso que cuando los soldados ya iban a irse, les golpeaban en las piernas de los ladrones, los dos ladrones malos, el uno arrepentido gracias al Señor, y murieron. Pero cuando van a Jesús, dice, ya estaba muerto, y con una lanza le pusieron al costado para verificar su muerte, pero no le destruyeron ningún hueso. ¿Sabe por qué estaba ahí esto? Para enseñarnos que nuestro amado Señor Jesús también sufrió, padeció, pero hubo una promesa, la promesa que ningún hueso va a ser quebrado, porque Él era un hombre justo. Y en el caso de Él en particular nos enseña que Dios cumple sus promesas. Amén. Pero mire el versículo 21, dice: sin duda la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugia en Él será condenado. Iglesia, tenemos que refugiarnos en Él. Y termino con los primeros 3 versículos de este salmo. En el Salmo 34, y yo empecé desde el 4 hasta el final, pero ahora retomo el verso 1 al 3. Y mire lo que el salmista dice al principio: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cuando yo entiendo que el Señor me guarda, me protege, me cuida, me salva, cuando yo vivo una vida temerosa al Señor y Él me sustenta y me provee y me da una vida próspera, cuando yo veo todo eso, lo que nace en mi corazón siempre será alabar al Señor en todo tiempo. Si en mi boca no está la alabanza en todo tiempo, no está darle gracias al Señor en cada momento, pronunciar alabanza, significa que no estoy entendiendo cómo Dios me bendice, que no estoy comprendiendo cómo Dios me guarda, que no estoy palpando lo que el Señor hace con mi vida. Estoy pensando que lo que yo vivo, lo que yo tengo y lo que he logrado es solo por mí. Porque cuando yo entiendo que lo que tengo, lo que soy, cómo Dios me protege y me salva, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Iglesia amada, tenemos que ser agradecidos por lo poco o lo mucho que tenemos, sea que estemos en dificultades o no, hay que alabarle. Y mire el versículo 2, dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. No solamente que haya alabanza al Señor en cada momento, sino que también nuestra alma se gloría, se jacta de ver la bondad, la gracia, la misericordia del Señor. Está diciendo: Padre, gracias por lo que tú haces en mí, por lo que vas a seguir haciendo en mí y en mi familia, Señor. Por eso lo oirán los humildes, los mansos, y se alegrarán. Porque usted ha entendido lo bueno que es el Señor. El humilde siempre reconoce que es Dios el que actúa. El orgulloso es difícil que entienda y agradezca y alabe, porque él piensa que todo es por él. Pero el humilde y el manso siempre está entendiendo que lo que tengo y lo que soy es por la pura gracia de Dios. Y termina el versículo 3, mire el Salmo 34, dice: vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos a su nombre. David les decía: vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos a su nombre, vengan, hablemos de lo que el Señor ha hecho.
Yo me alegro porque este día martes, en el culto de oración, usted sabe, todos los martes a las 7:30 tenemos los cultos de oración aquí en la iglesia. Y una hermana me dijo: pastor, yo quiero darle gracias, se acuerda de mi padre, estuvo en el hospital y usted fue a orar. Y qué hermoso es saber que usted sabe, ya estaba muy mal, seriamente comprometido su vida. Pero ahora mi padre salió del hospital y está bien. De ver a un Dios de poder y de gracia que hizo esos milagros, que le tocó a ese padre. Pero no hablamos de eso. A veces nosotros nos guardamos los milagros, las sanidades, la provisión. No contamos a otros cómo Dios nos bendice y nos protege de esas pequeñas o grandes cosas que el Señor ha hecho. Iglesia amada, cuando usted vea la provisión, cuando Dios le sustenta, le da trabajo, le da sanidad, ayuda con sus hijos, restaura su vida, tiene que hablar de las grandezas de Dios a otros. Cuéntele lo que Dios está haciendo en su vida. Eso es importante. El salmista decía: vengan y hablemos de las grandezas del Señor que ha hecho en nuestra vida. ¿El Señor ha hecho algo en usted? Amén. Si el Señor ha hecho algo en usted, usted tiene muchas grandezas que contar. Y yo creo que debemos hablar un poquito más a otros de lo que el Señor está haciendo. Iglesia, no son momentos fáciles para nosotros, pero sabemos que la palabra del Señor siempre nos da esperanza, y saber que en medio de las dificultades más críticas siempre hay un Dios que está a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos. Busquemos a Él en nuestras dificultades, vivamos en el temor del Señor, aprendamos a quebrantarnos delante de Él, y el Señor va a hacer de nosotros grandes cosas y podemos exaltarle y glorificar su nombre. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, con un corazón triste y agobiado de ver la partida de un amigo. Gracias, Señor, porque yo sé que Él está en tu presencia junto a ti. Pero tal vez muchos aquí están con su corazón partido, dolido por sus situaciones complicadas, personales, Señor. Y así como David, Padre, Él entendió que solo eres tú. Que entendamos que solo eres tú, Señor. En mi angustia invoqué al Señor. En mi desesperación, en mi necesidad, yo sé que solo tú, Señor. Y tú nos oyes y tú respondes, Señor. Iglesia amada, ahí delante de Dios, dígale: Señor, esto es lo que me está pasando. Te necesito, Señor. Iglesia, dígale: yo quiero aprender a ser un hombre, una mujer temerosa de ti. Voy a apartarme de lo malo. Y ahí confiese aquellas cosas que usted sabe que no está bien. Pídale perdón de corazón, arrepiéntase. Deje lo malo y busque hacer el bien. Dígale que le limpie de toda mentira, de todo engaño. Dígale: Señor, perdóname como yo te he ofendido, perdóname, Señor. Y dígale: con ese perdón decido perdonar a estas personas que me han ofendido. Pero a usted, amigo, amiga, que está hoy aquí, el Señor quiere ayudarle. En su momento más difícil, Él quiere siempre ayudarle y estar ahí. Y si usted hoy quiere recibirlo en su corazón, ahí donde usted se encuentra, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, perdona mi pecado. Yo creo en ti, Jesús, que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora, yo te necesito. Gracias por tu perdón. Señor, ayúdame, te necesito. Y mientras todos oramos, si aquí hay alguien que ha hecho esta oración entregando su vida a Jesús, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted hoy ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, tenga levantada su mano un ratito, nos gustaría orar por usted. Nos gustaría ayudarle en esta oración, en este paso importante en su vida personal. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús para que le ayude? Levante su mano un momentito, por favor. Que el Señor le bendiga. Tenga levantada su mano.
¿Hay alguien más que le está entregando su vida a Jesús? Que el Señor le bendiga. Señor amado, que el Señor le bendiga ahí arriba también. Padre, yo bendigo a estas personas. Abrázalos, Señor. Que sientan tu gracia y tu perdón. Derrámales de tu amor, que eche fuera sus temores. Y que recuerden que en las manos de Dios siempre estamos seguros. Pueden bajar su mano. Yo quiero que nos pongamos de pie y cantemos nuevamente esta alabanza al Señor. Cantémosle al Señor. Aquí